saludándolos a todos y continuando con nuestro alimento espiritual desde la palabra de Dios, como siempre, desde los textos del Evangelio, con esa palabra que es lámpara y luz para nuestros pasos y que siempre ilumina aspectos de nuestra vida. Y hoy especialmente con este texto que según el Evangelio de San Marcos es el joven rico. Algunos no dicen que es joven, otros suponen que es alguien que ya recibió una herencia, otros dicen que no era tan joven puesto que tenía mucho dinero, pero la clave no es tanto tener o no tener. La clave hoy de este texto y la pregunta principal es la que hace este hombre: ¿cómo ser feliz? ¿Cómo darle sentido a mi vida? ¿Cómo sentirme satisfecho conmigo mismo? Miren que este texto de hoy es supremamente importante, ¿o no? Todo el mundo no anda buscando es eso. ¿Cómo ser feliz? A ver, hombre, ¿dónde encuentro la felicidad? ¿Dónde la busco? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué compro? ¿Qué vendo? ¿Qué tal cosa? Todo mundo anda en busca de la felicidad. Es el anhelo más profundo del ser humano, aparte del sentido de vida y del sentirse satisfecho consigo mismo. Y este texto nos va a iluminar muchos de esos aspectos. Nos va a orientar mucho e igualmente nos pone ante una disyuntiva grande, como es siempre la palabra del Señor. Venimos insistiendo en eso en nuestras reflexiones, que es que no es solo bendiciones materiales, económicas, espirituales, que de hecho el Señor nos las concede, sino que es también: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Escoja entre estas dos opciones. Mire qué camino va a tomar. Mire qué puerta va a cruzar, la puerta abierta, amplia, o la puerta estrecha, el camino que conduce a la vida o el camino que conduce a la perdición. En medio de la palabra, de estas reflexiones sobre la palabra, y siempre que Jesús nos interpela, nos pone a decidir. Nos pregunta: ¿quieres venir en pos de mí? ¿Quieres dejar tus redes? ¿Quieres, como te digo hoy en este texto, como estamos diciendo, quieres ser feliz? Es que esa es la pregunta en última instancia de este texto, repito. ¿Cómo ser felices? Porque es que vamos entrando un poquitico en el texto. Llegó donde Jesús un hombre rico, y corriendo y aprisa y se postró ante él, a hacerle una pregunta. Y uno supone: si es rico, se hubiera quedado en la casa. Con el dinero tenía, con sus posesiones tenía todo lo necesario. Obviamente en esa época no medicina prepagada, seguro obligatorio, todo lo que hablamos, pero rico para la época, con muchos bienes, aparte de que, entre comillas, miren, el texto de hoy nos va a decir, Jesús va a alterar por completo algo, y es que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el rico era el que era el bendecido por Dios con muchos bienes materiales, y el pobre el que era maldito y pecador. Ya Jesús dice: no, es que no es así. O sea que no, lo principal no es tener o no tener. Eso no es lo principal. No valemos por lo que tenemos, sino por lo que somos. Pero qué interesante que un hombre millonario, joven, corra donde Jesús. O sea, tiene prisa, está desesperado, digámoslo así, porque uno cuando corre es que quiere con urgencia solucionar algo. No dice: vio que Jesús pasaba y mandó sus criados a averiguar quién era. No, corrió deprisa. El texto comienza así: se ponía ya en camino Jesús. Hay que volver a reiterar siempre eso. Nuestro seguimiento de discipulado del Señor es un camino, y nosotros estamos enseñados a una fe raquítica, paralítica, acomodados, como vamos a ver hoy que nos va a decir el Señor. No basta de cumplimiento, de misa, de devociones, de cositas, y no se trata de eso. Jesús, ante las seguridades, regala confianza, y ante el cumplimiento de la ley pide seguimiento. Repito, ojo, porque es que nos quedamos aún muchos años siguiendo al Señor y haciendo lo que no es. Jesús, ante las seguridades, pide confianza total, y ante el cumplimiento de la ley, sí, voy a misa primer viernes, comulgo el jueves santo, no me pierdo esto, lo otro. Ante el cumplimiento de la ley pide seguimiento. Sin eso me quedo en religioso, piadoso, devoto, y nunca llego a ser cristiano. Ojo pues,
que entonces es en camino, es con una fe activa. Todos los verbos siempre son verbos los que nos orientan en la fe. Caminar, seguir, perdonar, compartir, todo en movimiento. Y uno se acostumbró a ahí vamos con lo suficiente. La misita del domingo, con eso tengo. El rosario los miércoles o los jueves o tal cosa, y con eso tengo. No, ni con eso, ni con el dinero, ni todas las posesiones que podamos tener. Es que es muy interesante que de entrada este texto nos está diciendo que el dinero no es la felicidad. Que el dinero no es la felicidad, pero hace falta, claro, es que no está diciendo que es malo, simplemente dice que no hace la felicidad, y ya lo hemos visto. Puedo comprar con dinero salud, alegría, felicidad. Aquí vemos ya que no, porque este rico corriendo ante el Señor está diciendo: hombre, toda esta plata no me tiene lleno mi corazón. Toda esta plata, estos viajes que he hecho, no está llenando mi corazón. Siento que algo me falta. Siento que no es por ahí. Nos está diciendo, ojo, donde estás buscando la felicidad. Y ojo que cuando dice el joven rico, alguien dice: este texto es para los ricos. No. Hay pobres que están más apegados a lo que ambicionan que los ricos a lo que poseen. Repito, hay pobres más apegados a lo que ambicionan que los ricos a lo que poseen. Entonces nos está hablando este texto a todos, porque es que casi todos los teólogos coinciden en que cuando se habla este texto, la gente dice: no, yo como no soy rico, eso no tiene que ver conmigo. No, ¿qué tipo de riquezas hay? Es que repito, no se refiere solo a dinero. Pero en el trasfondo vuelvo y reitero que es muy interesante que un rico corra donde Jesús, corra donde el pobre, donde el que se hizo pobre, desde el que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, a preguntarle acerca de la felicidad. Porque cuando pregunta y se postró de rodillas, mire que es que postrarse de rodillas es decir: yo solo adoro a Jesús, todo lo otro es secundario. Y al final vamos a ver que no, que se postraba más ante el dinero, ante sus realidades materiales, ante sus cosas, ante sus posesiones, que no fue capaz de tomar la decisión. Y qué dilema tan interesante. Está preguntando cómo ser feliz. Ojo que el texto nos dice cómo ser felices. Y Jesús nos dice cómo. Y no somos capaces. ¿Qué habrá en el fondo de no solo del corazón de este joven rico, de este sujeto, sino en el de nosotros? Que Jesús dándonos la clave para ser feliz y nosotros no obedecemos, no seguimos y no hacemos lo que Él nos dice. ¿Para qué alcanzo una meta si no quiero correr hacia ella? ¿Para qué conozco la meta si no quiero si no quiero caminar hacia esa meta? ¿Para qué saber el final si no me interesa llegar a él? Es que es muy interesante el texto, es demasiado cuestionante, además de tajante y marcante, y muchos lo recalcan como durísimo, como que tratan de suavizarlo, cuando Jesús dice: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y dicen: no se refería a camello, se refería al lazo con que tratan miles, y al final le terminan diciendo: no, el verbo griego dice eso tal cual, que es más difícil que entre un rico al reino de los cielos. Pero ojo, no, entonces ahí mismo, Bill Gates, no estamos hablando solo de dinero. Tu riqueza puede ser tu orgullo, tu placer, tus deseos de sobresalir, miles de cosas, el creerte que con tus conocimientos, con tus cualidades eres capaz de salir adelante en medio de esta vida. Esto son todas esas riquezas. Entonces, cuando yo tengo como prioritario esas riquezas en mi vida, el Señor no es el Señor de mi vida. Entonces llegó el rico corriendo, se postró de rodillas, pero a prisa, ese corazón estaba vacío, ese corazón sentía que le faltaba algo. Corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno. Ya sabe que solo Jesús es bueno, pero Jesús le va a remitir: ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Le está haciendo un elogio, probablemente lo conocía, lo llama maestro, pero como siempre que hemos visto en varios textos que llaman maestro, no hacen lo que el maestro les dice. Es como los estudiantes cada rato en clase, el profesor que dice: muchachos, les dije que estudiaran, que se prepararan, que revisaran del libro de la página tal a tal, y no lo hicieron. 38 sacaron 1, solo 2 ganaron.
¿Cuáles? Los que hicieron caso al Maestro. Es que si en esta vida escuchamos, obedecemos y le hacemos caso al Maestro, ¿qué? Somos felices. Encontramos la vida eterna, que es lo que va a preguntar él. Encontramos la vida eterna. Miren, servir al dinero para morir sin nada o servir a Dios para morir rico es el dilema. Servir al dinero para morir sin nada o servir a Dios para morir rico. Usted y yo escogemos. Todos, dicen los teólogos, ateos y cristianos, tenemos la misma debilidad de asegurarnos el futuro con los bienes materiales en el presente. Y Jesús va a decir, hermanitos, no es así. La cosa no va por ese lado. La cosa no tiene que ver nada con eso. Es muy distinto, repito, servir al dinero para morir sin nada o servir a Dios para morir ricos. Entonces le pregunta, maestro bueno. Jesús dice, solo Dios es bueno. Y qué bueno, valga la redundancia, que entendiéramos eso. Porque es que en este caminito de seguimiento del Señor, en este caminito, y lo vamos a ver con este joven, no, ¿cómo es que decimos? Los buenos somos más. No, malos esos que salen en el noticiero, la guerrilla, los paramilitares, los narcotraficantes, los violadores de niños. No, yo soy muy bueno. Solo Dios es bueno. Todos los demás tenemos limitaciones, aun cuando cumplamos desde pequeños los mandamientos, aun cuando vamos mucho a misa, aun cuando oremos mucho, todos tenemos limitaciones. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. ¿Qué he de hacer? Ojo. Que es que a veces, ¿con qué arrancamos? La pasividad en el seguimiento del Señor. El hombre sin hacer nada puede ser delante de Dios. Escuchemos. El hombre sin un hacer nada puede ser delante de Dios. Y la pregunta es muy interesante porque no está diciendo ¿qué tenemos que hacer? Hoy que estamos aquí las parejas, ¿qué tiene que hacer mi esposo? ¿Qué tiene que hacer mi esposa para que podamos ser felices en esta casa? No, ¿qué he de hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo para que en mi hogar se viva la vida eterna, para que en mi hogar se viva la felicidad, para que en mi hogar haya verdadero diálogo, para que en mi hogar haya verdadero perdón, para que en mi hogar haya verdadera ayuda adecuada, para que en mi hogar se transforme en un paraíso? ¿Qué he de hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Entonces soy yo el único responsable de mi felicidad. Y ya lo veíamos como parejas. Lo hemos visto, que mi felicidad es hacer feliz a la ayuda adecuada que el Señor puso a mi lado. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Vida eterna, en el cuarto evangelio es más común escuchar esa expresión. Solo 2 veces salen los sinópticos, pero en los sinópticos vida eterna es igual a reino de Dios, o sea que Dios reina en mi corazón, o a reino de los cielos en Mateo, que no nombran el nombre, no mencionan a Dios porque lo hacen con un circunloquio por respeto a Dios. Entonces, vida eterna, reino de Dios y reino de los cielos es lo mismo. Que Dios reine en mi vida. ¿Qué es lo que es vida eterna? Que está preguntando el hombre. ¿Qué tengo que hacer para heredar vida eterna? Que detrás está, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Y si reina vida eterna es lo mismo que Dios reine en mi vida, entonces cuando estoy preguntando ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Es que Dios, reinando en mi vida, hace que yo sea profundamente feliz. Es lo que está preguntando él. Y es lo que tantas veces hemos conversado. Si Dios reina verdaderamente en mi vida, yo tengo que ser feliz. Para heredar la vida eterna, indudablemente en el trasfondo estaba pensando en el futuro. Y a veces ellos creían que la vida que tenían acá, o sea, imagínense, rico acá y rico en el más allá. No, pues todo mundo atendiéndolo. No, está tratando de asegurarse el futuro. Pero Jesús nos va a cambiar los términos y va a decir que nada tiene que ver lo de aquí, el bienestar económico, material, que es totalmente distinto. Y según el Evangelio
según San Juan capítulo 17 versículo 3 dice: vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado. Porque es que cuando hablamos de vida eterna creemos que es una muerte instantánea ya. No, es una comunión plena con Dios. Entonces, ojo, para que no vamos perdiendo el hilo. El hombre llegó a prisa, tenía de todo, pero no tenía nada. Hay gente que que es tan pobre que no tiene, ¿cómo es? Que es tan pobre que no tiene sino dinero. Entonces tenía todo, pero le faltaba todo. Llegó a prisa preguntando qué tengo que hacer para heredar vida eterna, entre paréntesis, para ser feliz, para tener una vida que verdaderamente sea con sentido y que llene mi corazón, para que mi familia, mi hogar se transforme en un paraíso, para que no nos derrumben las pandemias, las crisis económicas, las crisis de pareja, las crisis de nuestros hijos, las crisis de nuestros adolescentes, el que pueda caer en la droga, la que pueda llegar en embarazo. ¿Qué tengo que hacer para que todo eso suceda en mi vida? Es lo que está preguntando y es supremamente importante. ¿O será que a usted no le interesa? ¿O será que no nos interesa ser felices? Claro que nos interesa. Es la pregunta de fondo. ¿Qué tengo que hacer para sentirme satisfecho conmigo mismo? Porque este hombre comprobó que cuando miraba la cuenta bancaria, los probables camellos que tenía ahí, las pocas casas que pudiera tener en esa época, decía: no, esto no es. Por este lado no es. Busqué por donde no era. Y ojo, que vamos a ver que era un hombre bueno. De pronto podía entrar en el cartel de hoy: los buenos somos más, de más que él se incluía, pero va a descubrir que no es tanto. Y vamos a descubrir nosotros que no somos tanto. Vamos a descubrir que es que el Señor pide dar un paso más. Por eso arrancó cuando iba de camino. Y por eso en el corriendo nos dice: es que la fe tiene que ser activa, no pasiva, no una fe ahí de atolondrados, de aturdidos, de parchados ahí a la orilla del camino. No, una fe verdaderamente en seguimiento del Señor. Y entonces ya vimos que solo Dios es bueno. Tengámoslo en el trasfondo, porque es que si algo impide que empecemos a ser felices y a disfrutar de esa vida eterna, que ojo, que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado, que empieza aquí y ahora, es cuando nos creemos muy bueno. ¿Y solo es bueno quién? El texto lo dijo, Jesús se lo dijo, Dios. Ni siquiera Él se está incluyendo ahí. En el trasfondo está que hay que aprender a ver a Dios en Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y por eso va a reconocer Él más adelante como maestro bueno. Entonces preguntó este hombre y Jesús le va a decir: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Miren qué interesante, está preguntando cómo ser feliz y Jesús le pregunta primero que todo: ¿ya saben los mandamientos? Pero entonces, Chucho, mira que sí, los buenos sí somos más, porque yo recuerdo a alguien incluso cercano a la familia nuestra que decía: no, es que yo soy muy bueno. Primero, honrar los 10 mandamientos, y yo los cumplo. Y mire que Jesús los remitió a los 10 mandamientos. Está preguntando cómo ser feliz, cómo tener vida eterna, y Jesús le pregunta primero que todo: ya saben los mandamientos. Y ojo a los mandamientos que les dice. ¿Cuántos son? Ya sabemos que son 10, el decálogo. Pero mire los mandamientos que menciona: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. En otros textos paralelos dice: no defraudar a nadie. Los 3 primeros mandamientos se refieren a Dios, y los otros 7 al prójimo. Los remitió a los 7 mandamientos al prójimo. Uno pasa desapercibido y dice: sí, Chucho, esos son los mandamientos del prójimo. Del próximo. Nos está diciendo que para estar cerca de Dios, que es lo que él está preguntando, porque es que la felicidad está ¿dónde? En la casa del Padre, en escuchar y poner por obra. Escucha, Israel, y cuida de practicar lo que te hará feliz, que para tener vida eterna, una vida que solo se logra conociéndote a ti, Padre, y al que tú has enviado, hay que estar bien con el prójimo. Qué interesante. Si estoy bien con Dios y estoy mal con el prójimo,
no llego siquiera a 10 centímetros de vida eterna, a 10 centímetros de felicidad, a 10 centímetros de plenitud, a 10 centímetros de comunión con Dios. Este es el sentido de que lo mandó, le dijo los mandamientos, pero los que tienen que ver con los demás. Lo repito y lo hemos insistido mucho, el sitio primordial de encuentro con Dios son los otros. Y estos mandamientos de Dios no son esclavitudes, los mandatos de Dios son caminos de libertad. ¿Y quién es más feliz, el hombre libre o el hombre esclavo? El hombre libre. Pero entonces que no se nos pierda ese detalle que puede pasar desapercibido. No le dijo primero amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, no. Lo mandó al prójimo, porque para estar cerca de Dios tenemos que estar bien con el próximo, y usted tiene el próximo ahí al lado, su esposa, mi esposa, su esposo. Con ese es que nos manda primero Dios si queremos encontrar sentido a nuestra vida y ser felices y empezar a disfrutar de la vida eterna que empieza aquí y ahora. Miremos cómo lo hacemos en esos 7 mandatos de libertad con la persona que tengo a mi lado. ¿Cómo es que dice? No mates. Cada rato matamos a nuestra esposa. Chucho, eso es homicidio. No, matamos su felicidad, matamos su alegría, matamos su esperanza, matamos su ilusión desde por la mañana con una frase, con un comentario, con un rostro, con una cara agria y amarga. Cada rato. Y entonces entonces la vida eterna, la felicidad, la plenitud, la comunión con Dios en el hogar y en nuestra vida misma se va perdiendo. No mates, no cometas adulterio. Cada rato con nuestra esposa. Chucho, eso es muy grave. Sí, es que es muy grave. Infieles en los pequeños detalles, en el abrazo, en el beso, en la caricia, en la ayuda con los trastos, con los cubiertos, con la arreglada de la casa, con la educación de los hijos, con el transporte de los hijos. Muy fiel en cosas que muy grandes, pero hay que ser fiel en los pequeños detalles. No robes. Lo mismo que le robamos a nuestra esposa cada rato. Su dignidad y su identidad. Su deseo de hacer algo bueno. Su deseo de sentirse valiosa o valioso. La alegría también se la robamos cada rato. El deseo, hoy va a ser un día especial, y uno, con sus actitudes, cada rato le roba la alegría. Le roba la alegría. No levante el falso testimonio. Sí, cada rato. Eso fue usted. Culpa suya. Es que si no hubiera dicho, es que si no hubiera hecho, es que tal cosa. Y solo menciona aquí, y no seas injusto, honra padre y madre, en fin, me entienden el trasfondo. Es que uno tiene que revisarse con la palabra aquí en el contexto de nuestra vida, pero sin olvidar la pregunta de fondo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer yo? Ojo, no se nos olvide. No, Chucho, decirle a mi esposo, decirle a mi esposa, no. ¿Qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Para empezar esta vida aquí y ahora que transforme mi hogar, mi vida y la de mi esposa y los demás. Entonces lo remitió a los mandamientos, o sea, lo remitió a mirar al otro. ¿Qué estoy haciendo con el otro? A través de mis realidades y de mi encuentro conmigo mismo. ¿Cómo estoy obrando con el próximo que tengo al lado? Qué interesante, no es que vuelvo y le reitero porque me llamó mucho la atención estudiando y preparando el texto. No le dijo primero amarás, no, lo mandó al próximo. Para estar cerca de Dios hay que estar bien con el otro. Quien dice que ama a Dios y aborrece a su esposa, a su esposo, es un mentiroso. Quien dice que ama a Dios y aborrece a sus vecinos es un mentiroso. Quien dice que ama a Dios, cumple los mandamientos. Ahí va a decir desde pequeñito, no es que si viera, a mí me ponían de sacristán y yo creo que era volando en mis alitas desde chiquito. No es eso. No son esas bobadas. Es algo más y ya lo vamos a ir viendo. Pero entonces, ojo, que es que a veces decimos, no, los mandamientos, no, los mandatos de Dios son caminos de libertad, me hacen libre y feliz y me permiten empezar a disfrutar aquí y ahora en esta vida, la vida eterna. Entonces no levante el falso testimonio, no sea injusto. No. Él entonces le dijo, yo pienso que él sacó pecho ahí mismo. El hombre ahí mismo dijo, no, si es que yo soy del movimiento tal y en nuestro movimiento lo principal es esto. ¿El qué se me hizo? Él entonces le dijo, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud.
siempre he cumplido los mandamientos, pero ¿saben cuál es el problema? Decían los carmelitas, que cumplía los mandamientos sin saber para qué servían, simplemente como costumbre, como se nos volvió a nosotros recitarlos. No adulterarás, no jurarás su santo nombre en vano, no codiciarás a la mujer del prójimo. No sabía el sentido último de esos mandamientos, que era acercarlo al otro. ¿Y por qué al otro? Porque en el otro no es que haya dicho Jesús, no importan los 3 primeros, sino que miren que en el trasfondo es muy interesante y muy profundo, porque Dios está principalmente en el rostro de mi esposa y de mis hijos. Entonces ahí es donde cumplo los 3 primeros. No exactamente, obviamente me entienden, honrar solo lo de Dios, pero como Dios está presente en el otro, ahí cumplo lo otro. Entonces dijo, todo eso lo he guardado desde pequeño. Claro, es que nuestra vida desde pequeño se volvió pura religiosidad, puro cumplimiento, puro ir, vaya pues a misita, vaya que es que no hemos ido a misita y salimos de la misita tal cual, vaya haga esto, grite los 1000 Jesuses y ojalá con parlante, vaya y pase frente a tal cosa y échese la bendición y no sabe uno ni qué es la bendición ni qué quiere decir en el Padre, vaya, eso se nos volvió, todo eso lo cumplo desde pequeño. Y no es que sea malo, sino que Jesús le va a pedir un paso más, como nos está pidiendo a nosotros. Un paso más. No quedarnos en ese cumplimiento, no quedarnos en religioso, piadoso y devoto, sino hacer algo más. Porque si no nos quedamos en cristianismo superficial y nunca llegamos a ser verdaderamente cristianos. Todo eso, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo. Ojo, pues que esto es bien interesante, porque mire, grabémonos esto. Jesús, fijando en él su mirada, lo amó y le dijo. Ya vamos a ver qué le dijo, pero fijando en él su mirada, la mirada de Jesús es amar, Jesús pendiente de esa realidad, Jesús conociendo la angustia y el sinsentido y el vacío que había en su corazón, dice preciosamente, lo amó, porque solo dejándonos amar por Dios, porque en eso consiste el amor a Dios, no en que nosotros lo hayamos amado a Él primero, sino que fue Él quien nos amó primero. Carta del San Pablo a los Gálatas. Él nos amó primero. Él es quien nos busca. Él es quien toma la iniciativa. Entonces, fijando en Él su mirada, lo amó para que con ese amor fuera capaz de responder a la propuesta que Jesús le va a hacer. Para que sintiera que a pesar de ese vacío, de esas realidades, de las fallas que pudiera tener, porque es bien interesante que todo eso lo he guardado. Por Dios, ¿quién de nosotros puede decir eso? ¿Quién de nosotros puede decir he cumplido cabalmente estos mandamientos, estas normas, nunca he fallado? Todos fallamos. Por eso necesitamos interiorizar en lo profundo del corazón esta frase que Jesús hoy nos dice y que le dice a este muchacho, porque nos la dices a nosotros. Jesús, fijando en él su mirada. Qué lindo, ¿no? Que Jesús clava su mirada en él, en nosotros, en nuestras falencias, en nuestras fallas, en nuestro sinsentido, en nuestros vacíos, porque es que corrió porque tenía vacío, creyendo que lo tenía todo. No tenía nada. Era tan pobre que no tenía sino dinero. Y a pesar de que era un hombre correcto, mandamiento, ¿cierto? Miren y verá, escucharon. Todo eso lo he guardado desde pequeño, es decir, me mantengo en la sinagoga, voy mucho al Santísimo, hago esto y lo otro. Es que eso está diciendo y no es malo. Pero hay algo más, a lo que solo podemos responder si nos dejamos mirar por Jesús y amar por Jesús. Que su mirada penetre en lo profundo de nuestro corazón. Que su mirada, que es amarnos, nos transforme y nos dé la fuerza a través del Espíritu Santo, que derrame ese amor de Dios en nuestro corazón para aceptar esa propuesta y ser capaz de seguirla. Porque solos no somos capaces, porque solos es imposible, porque sin la fuerza y el poder del Espíritu Santo no hay nada que hacer. No tenemos nada que hacer, no somos capaces de nada. Jesús mismo en su palabra nos dice, sin mí nada podéis hacer. Jesús mirando en él, fijando en él,
su mirada, le amó y le dijo, una cosa te falta. Pues este es más de buenas, digo yo, una cosa. A usted y a mí, ¿cuántas nos faltan? Muchas, por eso estamos aquí. Por eso estamos en comunidad, por eso vamos a la Eucaristía, por eso oramos, por eso tratamos de trabajar nuestra vida espiritual, porque hace tiempo descubrimos que nos falta no una, sino muchas cosas. A este Jesús le dijo, una cosa te falta, porque en esa cosa está incluido un ramillete de varias cosas. Sin duda él pensaba, me va a decir algo de la ley, va a agregar algo del decálogo, algo de la ley de Moisés, ¿qué será? Pero yo estaré dispuesto a cumplirlo. Muchachos, ante Dios siempre nos va a faltar, nos va a sobrar amor de su parte, perdón, misericordia, ternura, dulzura, compañía, afecto, nos carga, nos abraza, nos sostiene, pero siempre nos va a faltar. Por eso es que esta vida es un camino, o como dirá San Pablo, una carrera, que él mismo lo va a expresar. Ya vamos a ver que en este texto tiene que ver con San Pablo, con la viuda, con el ciego Bartimeo, que fueron capaces de dejarlo todo para seguir a Jesús. Una cosa te falta. Ojalá identificáramos hoy lo principal que nos falta para que Jesús sea el dueño y señor de nuestra vida. Nos faltan varias, pero no es lo que les decía cuando los propósitos, no voy a empezar ahora a ir a la Eucaristía, voy a hacer diariamente 3.000, voy a hacer... y acabamos en nada. Propongámonos hoy descubrir qué nos falta. ¿Qué nos falta? ¿Para qué? ¿Qué preguntó? ¿Qué tengo que ser? ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer? No quedarme quieto para ser feliz. Una cosa te falta para ser feliz, pero como Él y nosotros no la vamos a entender y no somos capaces de dar el salto porque nos da miedo. Una cosa te falta, anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿Cómo les quedó el ojito y cómo nos quedó? ¿Cómo nos quedó con esto que le dijo que le faltaba? Anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Es tremendo. Y si lo tomamos literal, que la idea no es literal, no es vender todo lo que tengo y ver en qué invierto, a ver si me meto a una de estas pirámides que ahora están abundando y que prometen unos intereses, mejor dicho, que ni... Y uno cae, y uno vuelve y cae, y la gente vuelve y cae, ganarán algunos, pero el tiempo hablará. Veíamos entonces que no se trata de vender todo y ver en qué invierto, en qué pirámide invierto, o vender todo y dárselo a los pobres porque un pobre más, al estilo Robin Hood, no. Son 3 verbos que nos pide Jesús. Una cosa te falta: vender, dar y seguirme. Vender lo que tengo, entregar lo que tengo. Cuando uno vende una posesión, a veces las consideramos muy valiosas. Incluso a la gente le preguntan, ¿usted vendería ese automóvil? No, yo no soy capaz. Le tengo un cariño y un aprecio muy grande. Apegos. Lo que nos está pidiendo el Señor es entregarle todas nuestras realidades y que Él sea el Señor de nuestra vida. Pero uno no es capaz de vender su orgullo, de vender su prepotencia, de vender su soberbia, de vender creer tener siempre la razón, de vender su incapacidad de no dialogar. Hay que salir de cosas para poder, ¿qué? Estamos hablando es de felicidad, de vida con sentido, de vida eterna, de una vida a prueba de. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Porque es que pobres tenemos todos. Cuando asociamos pobres, igual se asocia ahí mismo. No, el que no tiene dinero, no. ¿Saben cuál es el pobre? El que tiene su confianza plena en Dios. El que ha renunciado a la idolatría de los bienes materiales como solución a sus supuestas seguridades y pone su confianza plenamente en Dios. ¿Qué veíamos al comienzo? Dios, en vez de seguridades, pide confianza total y en vez de cumplimiento de la ley, pide seguimiento. Vender, dar y seguir. 3 verbos de esa fe que es en movimiento, de esa fe que no es pasiva, de esa fe que nos pide entregar y dar. ¿Y dárselo a quién? A los que tenemos al lado. ¿A quienes nos mandaban los 7 mandamientos del decálogo? Al otro. Que no he sido capaz yo de entregar en mi relación de pareja para que mi hogar sea más feliz.
de vender, entre comillas, entregar, de salir de esa realidad. Eso es lo que nos está hablando. Por eso es que no experimentamos felicidad y vida eterna, porque yo salir de siempre tener la razón, de ser el bueno y dar, entregar. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por los amigos. Por eso Jesús, mirando, fijándole en su mirada, lo amó, para que de su corazón pueda salir un amor capaz de vender, entregar lo que está impidiendo que la relación de pareja se transforme en lo que el Señor pensó, de darse él mismo al otro para que haya felicidad. Y ven y sígueme. Aquí vuelve y nos reitera, no, es que no son solo cumplimientos de normas, cumplimiento de mandamientos, no, cristiano, católico, apostólico, romano, el Sagrado Corazón aquí en el carro, no. Y ven, cumples todos los mandamientos, sí, qué bueno, te falta una cosita, ven y sígueme. Sin discipulado no hay verdaderamente vida cristiana. Y sobre todo, ya lo sabemos, en comunidad. Entonces usted verá si se queda en el yo soy muy bueno, los mandamientos me los sé de memoria, el Dios te salve y me sé todo esto y desde pequeño lo cumplo y ha sido tradición en mi familia, qué bueno. Pero Jesús hoy te dice y nos dice, te falta una cosa, poner tu vida bajo mi señorío, que yo sea el Señor de tu vida. Ese es el sentido. Y pobres son tantos necesitados que tenemos a nuestro alrededor, no solo de bienes económicos también, sino de abrazos, de perdón, de caricia, de acompañamiento, de solidaridad, de acompañar al enfermo, de vestir al desnudo. Esos son todos los pobres. ¿Recuerdan cuando la unción? Pobres siempre van a tener en el mundo, necesitados. Y ahí principalmente mora el Señor, el huérfano, el desplazado, la viuda y todos esos. Pero entonces, ante la disyuntiva de mis bienes y servir al otro y entregarme al otro y considerar como Pablo, todo lo considero por basura, y ese sí que tenía, diría uno de los hijos míos, billullo, ese sí que tenía billete, y ese sí que tenía de que ufanarse, no solo dinero y no prestigio, hijo de tal, allá en la carta a los filipenses, y llegó a decir, todo lo considero por basura, a causa del conocimiento de Cristo Jesús, por quien dejé todo para conocerlo a Él y correr hacia la meta, el premio que Él me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Uno considerar todo por basura, pero lo que para San Pablo era basura, para nosotros es lo primordial. Las añadiduras, los bienes, todas las cosas, y fuera de eso venderlos, darlos a los demás. Dar, es que aquí en el trasfondo está los que verdaderamente el reino llegó a sus corazones, la viuda que entregó las dos moneditas, el ciego Bartimeo arrojando el manto, entregó todo. Oiga, es que es difícil, por eso en la parábola de la semilla los bienes materiales son llamados la seducción de las riquezas, que ahogan la semilla de la palabra y hacen que uno se quede sin fruto. No toma todo muy olímpicamente, no, esta exigencia de Jesús, no, eso es poesía, eso es un poema, eso es algo barato, no. Decía el Papa tan lindo, quien se atreve a dejar todo por Jesús, recibe todo y más. Quien se atreve a dejar todo, y todo es todo. Aquí no dice, ay, no, todo es todo por Jesús, recibe una parte y más, pero no nos está pidiendo, no nos está hablando que el dinero es malo, que los bienes son malos, salir de todos los bienes materiales, sino vivir de tal manera que ellos sean un medio y no un fin para vivir una vida en plenitud y en servicio con los demás. Ahora no salga usted a entregar todo, que es que ese no es el sentido. Si he entendido este texto, decía un teólogo, como que me está pidiendo renunciar a muchas cosas, no he entendido nada. Me llama a un camino de plenitud mejor que el que estoy viviendo, diciendo cumplo los mandamientos, voy a misa, voy a la comunidad, voy al grupo y soy muy perseverante. No, me está pidiendo, una cosa te falta, anda. Cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Es que si no sigo al Señor, me quedo en religioso. Acuérdense, lo vimos, lo hemos visto y lo he mencionado algunas veces, diferencia entre religioso y discípulo. Y cada rato uno descubre que ese es religioso. Hombre, la oferta tan grande que nos está haciendo el Señor. Una vida a prueba de pandemia, de crisis económicas, de crisis afectivas, de crisis emocionales, de me miró, no me habló, no me llamó, de escasez a nivel económico, una vida que supere todo eso, una oferta tan grande. Y uno
Mm, mm. Y uno, ¿será que sí? Es que eso está muy duro. Es que el Señor me está pidiendo mucho. Qué descaro. No se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. No lo entregó todo por usted y por mí. No vino fue a servir y no a ser servido. No se hizo el último para ser el primero y servidor de todos. O entonces nuestro discipulado consiste en ¿qué? ¿A quién estamos siguiendo? ¿O somos como este joven rico arrodillados en el templo? Maestro bueno, mi Jesús, Jesucito, mi angelito de no. No, no, es que la cosa es en serio, la exigencia es esa. Una cosa te falta. Anda, cuando tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Recuerdan cuando veíamos y vemos los textos de Pascua? Si habéis resucitado con Cristo, si verdaderamente nacía una nueva vida, aspiro a los bienes de ¿qué? De arriba. Tendrás un tesoro en el cielo. Porque los de aquí, cuarta vez que se los digo, ¿cómo es? Es mejor ser... lo que les dije ahora, servir al dinero para morir sin nada o servir a Dios para morir rico. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué preferimos? Pero uno dice, no, primero trato de asegurarme un futuro. Es que ahí es donde está, ahí es donde va a tener sentido la frase de Jesús, para Dios no hay nada imposible, porque en el trasfondo cuando Jesús les va a decir esta frase, ya la vamos a leer. Ellos dicen, no, pues entonces ¿quién se puede salvar? Nadie, ya vamos a explicar. Cuanto tiene y dáselo a los pobres y tendrá un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él y nosotros, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Le dieron el secreto de la felicidad, de cómo llenar el vacío del corazón, de cómo tener una vida a prueba de, aunque tenga todas las dificultades. Y puso sobre la balanza los bienes y pesaron más que el amor de Dios, que ya se lo había expresado. Fijando en él su mirada, lo amó. Quizás no dice el texto porque conocía la decisión que iba a tomar. Y algún teólogo me gustó preparando el tema, dijo, tengo la profunda esperanza de que este joven triste camino a la casa reflexionara, se convirtiera y fuera capaz de manejar sus bienes según los criterios de Dios. No lo dice el Evangelio, pero dice él, esa mirada fija amándolo, ese amor quedó impregnado en lo profundo de su corazón y esa tristeza con que salió, porque es muy lindo, una de las cartas de San Pablo dice, la tristeza según Dios produce firme arrepentimiento para la salvación. Es esta tristeza cuando la palabra nos desnuda y nos hace ver estas realidades, pero no es para que nos sintamos mal, sino que produce ¿qué? Regreso al Padre, en este aspecto tengo que volver, pero la tristeza según el mundo produce la muerte, dice la carta de San Pablo. Entonces dice así a continuación, Jesús mirando a su alrededor dice a sus discípulos, con eso vamos terminando, qué difícil es que los que tienen riqueza entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oír eso. ¿Por qué? Se los dije al comienzo. Porque el que tenía muchas riquezas era porque era muy bendecido por Dios. Y el que era pobre era porque Dios lo estaba castigando y porque era muy pecador. Jesús le dio un giro totalmente distinto a esto. Y por eso es la sorpresa. Los discípulos quedaron sorprendidos al oír estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo, hijos, hijitos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Qué difícil es que Dios reine en mi vida y en mi corazón cuando no soy capaz de vender mis riquezas, mis falsas seguridades, mi orgullo, mi soberbia, mis miedos, mis complejos, todo lo que hemos estado hablando. Que entre en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraron aún más y se decían unos a otros, ¿y quién se podrá salvar? Jesús mirándolos fijamente dice, para los hombres imposible, pero para Dios todo es posible para Dios. Entonces ellos decían en el sentido, ¿quién podrá salvarse si hay que salir de los bienes que son los que nos auguran un buen futuro? Entonces, si salgo de esos bienes, ¿cómo yo voy a llevar una vida verdaderamente humana? Ese es el sentido de quién puede salvarse, porque sabemos que la salvación es gratuidad de Dios. Y entonces Jesús les dice, no les dé miedo, que el que haga eso, Dios hace posible que viva bien y tenga todo lo necesario. Habría que terminar aquí. ¿Crees esto? ¿Crees esta palabra? Porque miren que cuando están diciendo, entonces ¿quién se salvará? No es tanto del camello por el ojo de la aguja, una cosa imposible, sino de ¿cómo voy a poder yo vivir sin bienes económicos si lo entrego todo y me dedico a servir a los demás, a hacer el bien, si vendo mi orgullo, si salgo de mis realidades, si me desprendo, si me despojo?
Acuérdense que Jesús, siendo rico, se abajó, se despojó de esos privilegios. ¿Cómo voy a vivir entonces si empiezo a dar más de lo que me está entrando? ¿Cómo me voy a salvar en ese sentido? Pues dice Jesús, lo que para los hombres es imposible, para mi papá es posible. ¿Crees esto? Vuelvo y te pregunto. Nos han dicho cómo ser felices y uno se hace el... Dejemos ahí, cerremos nuestros ojos, hagamos un acto de fe en la presencia del Señor y pidámosle hoy que nos dé la fuerza de su Espíritu para ser capaces de desprendernos, de despojarnos, de venderlo todo y de encontrarlo a Él, principalmente en el rostro del que tenemos aquí más cercano, nuestra esposa, nuestros hijos, el que sufre, el que padece, el necesitado, y poder empezar a experimentar esa vida eterna, que es la comunión plena con Dios. ¿Qué podrá traer más felicidad a nuestra vida que la comunión plena con Dios? Y solo la logramos ¿cómo? Vende, da, dar, vender y ven y sígueme. Y ponte detrás de mí, porque es que en el seguimiento del Señor empezamos a aprender a conjugar esos verbos: compartir, perdonar, entregar, porque es que aquí nos está diciendo el Señor, la dinámica del reino no es la de poseer, es la de dar. Y aquí en primero, los 7 del Decálogo nos hacen mirar hacia el próximo que tenemos a nuestro lado. Señor, haz que con tu Espíritu caigan las escamas de nuestros ojos y te descubramos vivo y resucitado en nuestra esposa, nuestros hijos y todas aquellas personas que tenemos a nuestro lado. Que pretendiendo ser felices no nos vamos como este joven entristecidos porque estamos apegados a tantas cosas. Que entendamos que lo esencial y fundamental es tenerte a ti como el Señor absoluto de nuestra vida y de todas nuestras realidades. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo,